¿Ya? ¿Listo? Sí, 3, 2. Bueno, pues muchas gracias por venir a nuestra cuarta conversación fértil. Pues otra vez estamos hablando de uno de los temas, como muchos alrededor de la fertilidad, de los que no se habla mucho, de los que no hay mucha información. Entonces, me emociona mucho que estén todos aquí para venir a platicar de fertilidad y oncología y cómo estos dos temas se relacionan. Entonces, bueno, está la doctora Janine Chavarri. Sadet, muchas gracias por venir a platicar tu historia. De verdad que qué generosa y qué linda. Janine es oncóloga, especialista en cáncer de mama, y el doctor José Alfonso Gutiérrez, que es el director médico de Fertilidad Integral. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí para platicar de este tema tan importante y tan importante también en este mes, ¿no? Me gustaría preguntarte, en el tema de oncología, ¿no? Hay un tipo de paciente muy específico que va a buscar o que le va a preocupar el tema de fertilidad, ¿no? Sobre todo yo creo que es un tema de edad, ¿no? No vemos muchas pacientes pues, menores de 50 años aquí en fertilidad integral. Entonces, ¿qué tanto has visto cómo ha evolucionado el tema de oncología hacia que más pacientes, tal vez un poco más jóvenes, que les pueda preocupar más el tema de fertilidad previo a hacer un tratamiento oncológico, has visto? O en general, ¿cómo ves el porcentaje de tus pacientes que pueda hacer que les preocupe un tema de fertilidad? Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Creo que es un tema muy interesante del que tenemos que hablar más. Yo voy a llevar la conversación más hacia el lado del cáncer de mama porque es de lo que sé más. Además es el cáncer más común en nuestro país, y pues creo que hemos visto en los últimos años que la proporción de mujeres jóvenes con cáncer de mama ha aumentado o es mayor que lo que pasa en otros países. Entonces definitivamente es un tema importante. Tenemos pacientes jóvenes que pueden ser menores de 40 años o menores de 45 años que pues o no han tenido hijos o desean tener más hijos. Y por supuesto que el diagnóstico de cáncer llega en un momento en que pues no lo estaban esperando y todos esos planes pues de pronto quedan congelados y pues muchas veces no se habla de esto en la consulta, ¿no? Es más importante hablar de la quimioterapia, cómo va a ser esto, la cirugía, etcétera. No que sea más importante, sino que uno lleva la conversación hacia ese tema y se queda un poquito de lado la parte de qué tan satisfechas están con el número de hijos que tienen o si quieren tener más hijos, etcétera. Y las pacientes empiezan a dar cuenta que pues hay algunas opciones para ellas y entonces ya te empiezan a preguntar, pero creo que es un tema obligado en las consultas que tenemos las primeras veces con las pacientes. Claro, y ahorita que dices esto, igual y Sadet nos puede contar un poquito, o sea, de tu historia, ¿no? Ahorita Janine nos está diciendo, pues muchas veces no podemos llegar al tema de fertilidad, ¿no? En las primeras consultas nos enfocamos en el tema pues, de quimioterapias. Entonces, pues, ¿cuál fue tu experiencia, ¿no? ¿Cómo te empezaste a preocupar de esto? ¿Cómo supiste de tus opciones para preservar la fertilidad? Y un poco, igual que nos platiques lo que quieras de tu historia. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy paciente de oncología, justo cáncer de mama, y tengo 37 años, no tengo aún hijos, pero sí tengo el deseo de ser mamá en algún momento, ¿no? Y justo me pasó eso que dice, ¿no? O sea, llegas con el oncólogo y obviamente ellos se enfocan en erradicar esta parte del cáncer y listo, ¿no? No es como que ir más allá de qué es lo que tú quieres. Oye, tienes 37 años, eres mamá, no eres mamá, quieres, ¿no? Se enfocan mucho en esta parte del cáncer y lo demás queda fuera. Entonces fue mi caso.
Yo desconocía las alternativas que tenía al respecto y bueno, pues a mí me dijeron tienes cáncer de mama, tu cirugía es tal fecha y yo dije sí, está bien, ¿no? Está bien, prográmenme y listo. Y bueno, por ahí sucedió que justo estaba yo también en este tema de fertilidad y entonces mi médico en ese momento fue el que me dijo, a ver, espérame, pero te van a hacer quimioterapias y sí, ¿no? Ok, no, es que déjame hablar con tu oncóloga y vamos a ver qué se puede hacer porque es probable que tú tengas una alternativa de preservar óvulos para que si posteriormente tú quieres ser mamá, bueno, pues tengas un porcentaje de probabilidad, ¿no? Entonces, así pasó, la oncóloga dijo, ok, no tengo problema, háganlo, y así es como se hizo esta preservación. Pero en realidad uno como paciente desconoces, ¿no? Los temas, desconoces, en mi caso yo no sabía el alcance que tenían las quimioterapias, por ejemplo. Si el médico no me lo hubiera planteado, el ginecólogo, pues yo hubiera dicho sí, cirugía, sí, quimios, sí, todo, y después a lo mejor hubiera resultado este tema, ¿no? Cuando ya no hubiera qué hacer. Entonces sí, en mi experiencia creo que de pronto esta parte médica oncológica se queda justo ahí, ¿no? Y dejan de lado todo lo demás. Mi procedimiento creo que fue maravilloso en todo este transitar. Y bueno, pues ahí tengo una posibilidad, ¿no? El día de mañana igual y ni siquiera decido ser madre, pero si lo decido, tengo ahí, ¿no? Una oportunidad latente. Pues muchas gracias a él. No, gracias a ustedes. Y creo que, bueno. No, creo, me encanta la plática, ¿no? Y hay varios cambios que han cambiado en las demografías de medicina y lo que está ocurriendo. Lo que nos platicas, Janine, de esta principal causa de cáncer en mujeres, las mujeres jóvenes, estamos teniendo a detectarlo más. Ha habido un paradigma en cómo la demografía de cáncer de mama ha cambiado un poco hacia mujeres jóvenes, especialmente en México, pero también está la sobrevivencia, ¿no? Que también hace 30 años no era un tema porque teníamos que atacar los temas oncológicos de otra, o los oncólogos tenían que atacar los temas oncológicos de otra forma. Y esta sobrevivencia está haciendo que exista una población sobreviviente de diferentes tipos de cáncer, que hoy sé que lo vamos a enfocar mucho hacia cáncer de mama, pero diferentes tipos de cánceres que van a querer continuar con sus vidas reproductivas, etcétera. Y también nosotros, en el lado de fertilidad, está pasando lo opuesto. Estamos posponiendo la fertilidad y estamos cayendo en una demografía donde tenemos más chance de tener estos cánceres. Antes a lo mejor teníamos cáncer a los 35 años, pero la gente ya había tenido los hijos que había querido tener. Entonces, no era una preocupación para el oncólogo platicar del tema de preservación de la fertilidad. No le tocaba al oncólogo estar. Conforme estamos creando estos equipos multidisciplinarios y especialistas, multiespecialidades, como la doctora, porque es genética, empieza a entrar en todas las 3 áreas de medicina que más han avanzado en los últimos 40 años, es oncología, por los cambios en sobrevivencia y nuevos tratamientos, la genética y la fertilidad por los procesos que hemos podido llegar a eso. Y eso empieza a crear estos tipos de contextos y crear estos tipos de herramientas que podemos utilizar, ¿no? A mí se me hace súper curioso, o sea, de cómo te metió un poquito como el tema de la fertilidad, o sea, fue tu ginecólogo, pero tú te tuviste que haber acercado en algún momento al ginecólogo, fue una pregunta que te salió a ti, amigos, etcétera. Bueno, en mi caso no, en el momento, a mí nunca se me ocurrió, o sea, yo estaba con temas de fertilidad, ya tratándome justo de eso. Yo voy con el que es el especialista en cáncer de mama y obviamente que estoy básicamente en sus manos, ¿no? Porque ellos son los que tienen pues el conocimiento de qué es lo que sigue, cómo se lleva el proceso. Entonces, más bien fue cuando yo le aviso a mi ginecólogo y le digo, salí positivo en cáncer de mama, vengo a reprogramar mi siguiente cita, que él me dice, espérame, ¿cómo que saliste positivo en cáncer de mama? Sí, ok. Y él fue el que me preguntó, ¿y qué va a pasar con tu tema de fertilidad? Porque tú estás aquí, pues, conmigo por justo este tema, ¿no? Porque quieres ser mamá. Y las quimios, él fue el que me dio como que esta explicación un poquito de las quimios tal, ¿no? Tienen estas afectaciones, te van a afectar los ovarios, por supuesto que la ovulación, y es probable que después no puedas, dependiendo del número de quimios.
En mi caso fue primero la cirugía de mama y posterior fueron las quimioterapias. Entonces ahí es donde surge, y cuando el doctor me lo propone a mí, yo dije, sí, claro, lo voy a tomar. Y en muchas ocasiones creo que es desconocimiento, que fue mi caso, y además influyen otros factores. Miedo, pues sí, claro, desde el diagnóstico, desde el día que a mí me dieron el diagnóstico, es un diagnóstico que nunca te imaginas, nunca te esperas, y cuando te lo dan, pues te pasan 20,000 emociones en un instante, ¿no? Fue una decisión que tomé con mucha seguridad, no lo dudé, pero bueno, también ahí influyen, creo que de repente otros factores, por ejemplo, el miedo también de la familia, ¿no? Que al final de cuentas ellos lo que quieren es que tú vivas. Entonces, justo creo que socialmente en el tema oncológico, por obvias razones, y en el tema de fertilidad, pues hay muchísimo desconocimiento. Yo no sabía nada de todo este proceso hasta que lo empecé a vivir, ¿no? Hasta que tuve este acercamiento, hasta que la vida me puso ahí. Claro, y qué importante esto que dices, o sea, de que pues, al final las decisiones son bien personales, ¿no? Y con la misma información una persona puede tomar una decisión y otra persona otra decisión completamente diferente, pero que lo importante es tener la información a tu disponibilidad para poder tomar ese tipo de decisiones. Y también lo que dices, no solo tú, es la familia, los que están a tu alrededor, que también tengan la información para pues, poderte guiar de la mejor manera, ¿no? Y creo que tocaste dos temas importantes aquí, que por suerte tenemos dos expertos que nos pueden ayudar a hablar de esto, pero uno es cómo afecta los tratamientos de cáncer y el cáncer a la fertilidad, si es que el cáncer afecta, ¿no? O sea, me imagino que son preguntas que surgen como paciente. Y la otra es, pues, ¿cómo puede afectar un tratamiento de fertilidad al proceso de tratamiento para el cáncer, ¿no? Y si es que afecta de alguna manera o no. Y creo que aquí los dos expertos nos pueden ayudar muchísimo justo para que pues, poder dar esta información y hasta que las familias también estén un poco más informadas de qué es lo que pues, puede pasar o no, ¿no? Y si sí afecta mucho un tratamiento de fertilidad o no, en dónde estamos parados, ¿no? Perfecto. Claro, o sea, yo creo que la parte de la información es lo más importante para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Hay muchos tabús alrededor de los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, si esto nos puede dar incluso riesgo para tener ciertos tipos de cáncer. ¿Qué pasa si me espero? ¿Qué tan urgente es? O sea, la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo y entonces tú estás planeando tener un bebé y todo lo que conlleva un diagnóstico, un pronóstico de cáncer. Son decisiones que se tienen que tomar más o menos rápido y que muchas veces las pacientes deciden no meterse en ese tema porque les preocupa más la parte del tratamiento del cáncer y prefieren hacer a un lado esos deseos, pero yo creo que si tienen las herramientas y la información pueden tomar una decisión más informada. Sobre si los tratamientos te pueden dar infertilidad, sí, definitivamente. Depende de otros factores alrededor, no solamente de los tratamientos oncológicos. Por ejemplo, pues la quimioterapia, hay muchos tipos de quimioterapia, depende del tipo de quimioterapia que se utilice, hay unas que causan más, otras menos. La edad de la paciente, me imagino que tiene que ver la reserva ovárica y con la quimioterapia a lo mejor ya terminas con la poca reserva que tiene y a lo mejor otros factores que afectan también la fertilidad de la mujer, pues puede ir en mayor o en menor porcentaje este riesgo de infertilidad, pero que definitivamente lo hay con los tratamientos de quimioterapia. Y hay alternativas para preservar la fertilidad, también en el cáncer cervicouterino hay procedimientos, depende mucho de la etapa y la situación específica. Yo creo que, pues, como decías, ahora las necesidades a lo mejor son distintas que antes y estamos aprendiendo y cada vez afortunadamente hay más información que nos ayuda a
pues brindarle esa información a las pacientes, si es pues las diferentes técnicas que ahí sí yo no sé, pero hasta poner inyecciones durante la quimioterapia puede ayudar a los pacientes cuando las decisiones se tienen que tomar muy rápido. Nosotros mismos luego no sabemos ni cuánto tiempo se van a tardar en que puedan preservar los óvulos, y entonces ¿y cuántos ciclos te vas a tardar? Y todos nos estresamos. Yo creo que si estamos informados, no solamente las pacientes, sino en un equipo multidisciplinario, podemos tomar mejores decisiones en conjunto con ustedes. Creo que partimos de un principio y eso sí es importante platicarlo. Como médicos, como comunidad médica, un tema ético, etcétera, pero simplificando muchas cosas, primero tiene que ir la vida, ¿no? De ahí seguimos la función y finalmente la calidad de vida, y después se radican muchos otros conceptos dentro de la medicina. Pero dentro de eso sí es importante hablar de este tema multidisciplinario. Y Janine le tocó un tema como muy puntual, que es: yo no conozco y tú no conoces. O sea, hay cosas que yo no sé. Yo nunca voy a tomar una decisión. Oye, quiero preservarme, diagnosticaron, quiero retrasar mi quimioterapia. Vamos a juntarnos, vamos a platicar pros y contras. No existe ninguna terapia. Tomarte un Tylenol va a tener un riesgo, sí o sí. Entonces no existe de que no hay ningún riesgo. Para mí hay que poner todo dentro de una balanza, individualizar cada caso. Siempre hablamos aquí de individualizar. Aquí es importantísimo. Cada paciente, o sea, un paciente que ya es oncológico, y ahorita voy a hacer un poquito hacia un lado este tema de oncología, pero especialmente en la mujer, es muy importante individualizar porque hay tiempos que necesitan los oncólogos, hay tiempos que necesitamos nosotros, dependemos un poco del ciclo, hay diferentes tipos de formas de preservar la fertilidad dentro de un contexto, porque no es lo mismo una mujer de 37 que una mujer de 40, que también qué realmente le estás preservando y qué oportunidades le vas a dar a una mujer de 45. A una mujer preadolescente que a lo mejor todavía no ha tenido su menstruación y no puedes hacer una técnica, normalmente tienes que ir a técnicas experimentales, y tocaré un poquito los puntos de lo que sí existe para preservación de la fertilidad, o el tipo de tratamiento. Una radioterapia, a pesar de que sí afecta la fertilidad, no va a tener el mismo efecto que algunos quimioterapéuticos que son gonadotóxicos, que van a tener un efecto muy fuerte sobre las células germinales. Muchas veces nos tropezamos y como que tenemos esta premura de ir para un lado y se nos olvida como pensar un poquito en todo lo que es el contexto de una vida, que sí, primero va la vida y el oncólogo tiene eso muy claro para él, porque es su prioridad, nadie está ahí. Pero después todos estos efectos que ha cambiado con este como shift y paradigma. Y también la prevención del cáncer, porque hoy en día también tenemos gente que se somete a tratamientos porque tiene una mutación genética. Vamos a hablar de BRCA, que es el que más conocemos, ¿no? Sí, bueno, es un tema complicado tal vez explicar qué es esto del BRCA, porque no todo el mundo lo sabe, pero bueno, es un gen que tenemos todos, de hecho son dos, 1 y 2, y que lo que hace nuestro cuerpo es protegernos del cáncer. Entonces, si hay una mutación, o sea, si hay un error en este gen que no nos protege del cáncer, aumenta tu riesgo de tener cáncer. ¿Cuánto? Mucho. Las mujeres, solo porque somos mujeres, tenemos riesgo de tener cáncer de mama del 10%. Si tienes una mutación en uno de estos genes, tu riesgo de cáncer de mama puede ir tan alto como hasta un 80%. Y bueno, pues hay el tema de cirugías preventivas, ¿no? Es una decisión de la mujer, pero se pone sobre la mesa y algunas toman esas decisiones, que por supuesto este tipo de decisiones puede afectar pues la maternidad, la lactancia, y es algo que pues a mí sí me gusta ponerlo sobre la mesa. Si van a tomar este tipo de decisiones, pues si no han tenido hijos y quieren tener hijos, pues ponerlo sobre la mesa. Y el riesgo que más nos preocupa, de hecho, es el del riesgo de cáncer de los ovarios. La decisión de quitarse los ovarios va a salvar la vida. Entonces, eso pues obviamente se hace a una edad temprana, cuando se diagnostica a las pacientes con estas mutaciones en forma temprana, pero se puede hacer a los 35 o 40 años, dependiendo de la mutación y la historia familiar. Ahora, sobre dar tratamientos hormonales, es una cosa que pues es muy controversial. En general, yo diría que con los estudios que tenemos no
está comprobado que los tratamientos que se dan para la fertilidad aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hay incluso, así como ya cosas técnicas, metaanálisis que dicen que no aumentan el riesgo. Pero yo creo que estamos aprendiendo porque también hay nuevos tratamientos que a lo mejor no se usaban antes y la información que tenemos es con estudios que se hicieron hace algún tiempo. Incluso hay estudios en estas mujeres en las que son portadoras de mutaciones en BRCA que se han hecho técnicas de reproducción asistida, y corrígeme si me equivoco con los términos, pero y bueno, se han logrado tener embarazos saludables y niños a término y sanos. Y lo más importante es tomar la decisión en conjunto con la paciente, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, ya no es una cosa paternalista, las decisiones se toman con la paciente y se ponen en una balanza riesgo-beneficio, calidad de vida, preferencias, deseos y todo. Y Sí. ahorita de lo que dice Janina, ya, o sea, tomando en cuenta todos estos factores, ¿hay protocolos en tratamientos de fertilidad que se puedan hacer diferente con una paciente que tiene cáncer a una paciente que no tiene cáncer, por ejemplo, en temas de preservación de óvulos? Otra vez, estamos individualizando cada paciente, cada tratamiento, pero la realidad es que lo que más vemos es cáncer de mama. Nos preocupa, y aunque teóricamente el metaanálisis salió, etcétera, nos preocupamos por esa paciente y siempre hay un miedo de, pues estamos poniendo hormonas, que es algo que puede, a lo mejor no causa el cáncer, pero puede estimular el cáncer, puede hacer que los estrógenos son medicamentos que hacen que haya mayor división celular, entonces podría, siempre decimos, es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Como que prender un poquito más, es lo que nos preocupa a veces con las hormonas, cáncer, porque ya además ya tenemos el diagnóstico, no es que a lo mejor le va a dar, es un tema de que podríamos estar haciendo una estimulación. Entonces, dentro de eso hay protocolos específicos. Cuando estamos hablando de estimulación, que se llama, en este caso es algo muy técnico, pero se llama protocolo STOP, pero lo que hacemos es, damos un medicamento que evita que a nivel periférico, o sea, alrededor ya fuera del ovario, fuera del útero, de los órganos reproductivos, disminuya la dosis o la cantidad de estrógenos que está metabólicamente activa en esos tejidos. Entonces, en este caso usamos letrozol específicamente, que lo que nos ayuda es bajar, que probablemente es lo que te dieron durante tu tratamiento, que lo que nos ayuda es bajar los niveles de estrógeno periféricamente para que no estimulemos esas células que ya están afectadas por el cáncer. Y entonces los oncólogos están más tranquilos, nosotros estamos más tranquilos porque el oncólogo está feliz, y esa es una de las técnicas. A veces los pacientes no pueden por cualquier razón someterse a tanto tiempo de tratamiento, entonces se pueden hacer otro tipo de técnicas experimentales, otra vez con oncólogo. Esto ya aplica para todo tipo de cáncer. Cuando la premura es muy grande, entonces podemos ir a lo que se llama preservación de la corteza ovárica. Hoy en día sigue siendo experimental, es algo que ha mostrado buenos resultados, pero seguimos haciendo mucha investigación, que en vez de hacer una estimulación y congelar los óvulos, por cirugía cortamos un pedazo del ovario y ese pedazo del ovario se guarda para en unos años poder replantear el ovario dentro de la mujer y que ese ovario vuelva a ser metabólicamente activo. Hay riesgos con esto porque hay ciertos cánceres que se podrían quedar guardados en las células de los ovarios, especialmente, ya no me voy a meter mucho al tema técnico y es algo de oncología, pero estas células cancerígenas pueden vivir dentro del ovario en algunos tipos de linfomas, algunos ¿no? linfomas y leucemias, pueden llegar a vivir dentro del ovario, o si fuera un cáncer de ovario, ¿no? Digamos, o sea, ya simplificándolo mucho, que yo quito el ovario para preservar la fertilidad, pero tengo el cáncer de ovario también ahí metido y entonces lo regresaría a la paciente. Y seguro dije varias cosas muy simplificadas, Janine, pero... No, yo creo que así es tal cual. Así lo veo yo, es con una inyección dormimos a los ovarios mientras damos la quimioterapia y de esa forma pues tratamos de preservarlo, que tenga ese ovario. Y pues hemos ido aprendiendo a utilizar estos medicamentos cuando no hay otras alternativas, por el tiempo, bueno, pues por muchas otras cosas, muchos factores influyen, pero bueno, eso es una alternativa que hemos ido utilizando recientemente. Y pues ha salido más información, por ejemplo, que si las pacientes que ya tuvieron cáncer de mama se pueden embarazar después,
Y justo el tema de la edad, si tuvieron, ahora damos tratamientos por 10 años a veces, tratamientos hormonales por 10 años. Entonces, cuando ya terminamos el tratamiento, pues no, ya no hay opción, o sea, ya son más de 50 años y pues no hay opción. Entonces, de hecho, ahora están haciéndose algunas investigaciones en que les paramos el tratamiento hormonal después de 18 meses y se da el tiempo para que la mujer se embarace. Y acaban de salir unos resultados muy bonitos ahora en diciembre en un congreso de cáncer de mama, donde pues sí se puede y más natural, no regresa necesariamente el cáncer a causa de el estímulo hormonal que hay alrededor del embarazo. Algunos pacientes, no todas las pacientes, tienen tumores que se alimentan de las hormonas. Hay unos tumores que son triples negativos, que no se alimentan de las hormonas, y entonces estos son, de hecho, un poquito más comunes en las mujeres jóvenes. Entonces yo creo que depende de muchos factores. Como decía, no solamente es una cosa, lo bueno es que está saliendo más información que pues les ayuda a las mujeres a poder preservar ese deseo de ser mamás, y que si en el momento del tratamiento oncológico todo se ve muy complicado, yo creo que si abrimos la bandeja de posibilidades, pues se puede llegar a lograr. Y aquí, Sabe, tal vez nos puedes platicar un poquito, que seguramente también con lo que platica Janine te pasó, que ya pues, tienes óvulos congelados, pasaste por un proceso oncológico, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y, o sea, como que decir, o sea, ¿cuáles eran como un poco tus preguntas alrededor de la fertilidad? ¿En qué momento puedo usar esos óvulos? No sé, o sea, como paciente, ¿qué preguntas surgen ya que tienes, o sea, los óvulos congelados y ya pasaste por o durante tu procedimiento? Pues varias cosas suceden. La primera es pues calcular, ¿no? Justo el tiempo en que te dicen, a mí, en mi caso particular, tengo 5 años de tratamiento. Entonces, justo eso, ¿no? Hacer cuentas, 37, 38, bla, bla, bla. No sé si a esa edad, después de 5 años, yo de entrada quiera, ¿no? Diga, no, sí quiero todavía ser mamá. En segunda, bueno, en caso de que sí, si estoy en óptimas condiciones en ese momento, ¿no? Sí puedo, porque a lo mejor ya médicamente me dicen, no, sabes que no hay manera, ¿no? Independientemente de este daño que causa pues en los ovarios y demás. Y pues sí es miedo, son muchas cosas. Yo la verdad es que decidí dejarlo de lado, dije ya hice lo que tenía que hacer hasta este momento de mi tratamiento, y lo único adicional es que justo lo que comenta la oncóloga, a mí me dijeron, cuando cumplas tal vez 2 años de tratamiento, yo tomo tamoxifeno, probablemente podamos hacer una pausa, y entonces si es tu deseo, ahí generar las condiciones para que tú puedas embarazarte y después retomar el tratamiento. Y tal vez los doctores nos pueden contestar de qué depende que se pueda hacer esa pausa o no, ¿no? O sea, es información súper reciente, o sea, antes de diciembre teníamos idea de que era seguro, pero no se había hecho ningún estudio hasta ahora. Y es chistoso porque muchos de estos estudios que salieron, o los que yo había leído, no he leído el de diciembre, pero se embarazan naturalmente. O sea, hay un porcentaje de pacientes que, a pesar de que tenemos estos temas, la mayoría de las pacientes, de la experiencia que tenemos en pacientes oncológicas, específicamente post-cáncer de mama, son pacientes que no preservaron la fertilidad, no congelaron óvulos, sí su pronóstico reproductivo está disminuido porque tienen una carga, una cuenta folicular, una reserva folicular menor, tienen una calidad ovárica o de ovocitaria disminuida, pero a la menor hora no significa que no se puedan embarazar, ¿no? Muchas veces decimos, oye, lavamos el medicamento, quitamos el medicamento y veamos dónde estás. Aunque tengas congelado unos óvulos, vamos a ver exactamente dónde estás y qué posibilidades hay a lo mejor de hacer. Si se puede hacer la fertilización in vitro, ya no requieres hormonas,
si es que recuperas tu ovulación, tus hormonas solitas siempre van a ser mejor que hormonas sintéticas, y si no requieres ningún tipo de tratamiento, porque también existe esa posibilidad, y depende. No es lo mismo la mujer de 42 años, que bueno, ya la reserva ovárica simplemente por edad está en otro momento, si voy a preferir usar unos óvulos, una mujer de 37 años que toma la decisión, que a lo mejor podemos jugar un poquito con, vamos a ver dónde está tu tasa, porque estos estudios, la mayoría, son pacientes que se embarazaron de forma espontánea y no requirieron un tratamiento de in vitro, que es también muy importante mencionarlo, y también con otros tipos de cánceres, ¿no? Entonces es bonito, porque ahorita hablamos de parte de la preservación y parte de este tema que estamos platicando es, oye, cáncer no significa infertilidad, cáncer significa que es un escalón si es que llevas ciertos tipos de tratamientos que puede afectar tu fertilidad, pero no porque eres paciente oncológica o oncológico, porque también va para los hombres, significa que no vas a poder tener hijos, pero sí significa que tienes que entender dónde estás para poder tomar las decisiones que radican en ti, porque si es algo muy importante, entonces vale la pena tener herramientas, que siempre lo hemos dicho, son herramientas para poder utilizar en un futuro para darte un mejor pronóstico. Voy a regresar a la cuestión de la genética, ¿no? O sea, que la mayoría me preguntan si los niños van a tener cáncer con este tipo de alteraciones genéticas, y la mayoría de estos genes que aumentan el riesgo de cáncer no dan cáncer en los niños. Hay sus excepciones, ¿no? Sí los hay, pero la mayoría no, y entonces esto puede afectar la decisión de la mujer de tener, o del hombre de tener hijos, porque bueno, entonces yo le voy a heredar a mi hijo una mutación que aumenta el riesgo de tener cáncer, sí, no durante su niñez, su adolescencia o cuando son adultos jóvenes, sino un poquito después de, pero bueno, pues esto puede afectar la decisión, y sé que hay técnicas ya de diagnóstico preimplantación, ¿no? Que, o sea, si a lo mejor nos explicas un poquito más. Yo siempre les digo a mis pacientes, sé que existe eso, tendrá sus cuestiones éticas en las que prefiero no dar mi opinión, pero bueno, creo que ya existe este tema también, ¿no? O sea, realmente la cuestión, lo hacemos mucho, ¿okay? Es un tema. Yo creo que ahorita le preguntas un poco a la doctora, pero no nos vamos a meter mucho en cómo se hereda, pero cuando una persona tiene la posibilidad de pasarle a su hijo un gen que le puede causar un daño, tenemos unas herramientas donde nos permite detectar a través de in vitro, o sea, ¿qué hacemos? Hacemos una fertilización in vitro, tenemos los embriones, de esos embriones podemos tomar unas células y analizar genéticamente y saber de todos esos embriones que tenemos, cuáles tienen una enfermedad, o bueno, el gen que causa la enfermedad, porque una cosa es la genética y otra cosa es lo que se expresa, y entonces con un asesoramiento genético, y esto no lo hacemos nosotros, ¿okay? O sea, nosotros hacemos la parte técnica, lo primero es ir con una genetista y entender qué riesgo hay de que se lo pases a tus hijos, cuál es el peligro de pasarlos a sus hijos, ventajas y desventajas de que tengan o no tengan el gen, y con ese asesoramiento lo que hacemos es buscar qué embriones tienen ese gen que les podría causar ese daño, y cada enfermedad genética tiene sus complicaciones y sus partes éticas y por qué se hace o no, y con eso poder pasar un embrión que no tenga la enfermedad. ¿Para qué? Para que en un futuro vamos a hablar del BRCA, que fue lo que platicamos el día de hoy, que es lo de cáncer de mama, no tenga ese 80% de riesgo de cáncer de mama y 60% de riesgo de cáncer de ovario, que es un porcentaje altísimo de riesgo, y además son situaciones muy fuertes para enfrentar como persona, y es también involucrar a un hijo a ciertas decisiones. Y ahí una de las cosas que nos preguntan mucho es, o sea, ¿están cambiando el gen? Y lo que les decimos es no, solo se escoge el gen, el embrión que no tiene ese gen, que es el que transferimos, ¿no? O sea, que ahí sí son cosas, pues, de lo que decías, éticamente bien diferentes, ¿no? No se modifica el embrión de ninguna manera. O escoger a los niños, a veces hacen eso también, ¿verdad? Si cuando no son enfermedades ligadas al sexo, o sea, sí, eso... O sea, para el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, si tienen BRCA, no quiere decir que los hombres no puedan tener cáncer de mama, pero es el riesgo súper bajo. Antes no podíamos detectar el gen. Esto se llama, me voy a meter un poco técnico, bueno, hemos quedado antes solo podíamos saber este es niño y este es niña. Entonces, como las niñas que tenían el gen iban a ser las que se podían enfermar, entonces solo pasábamos los niños y entonces las niñas no.
Hoy en día no, hoy en día puedo detectar el gen específico, entonces de las niñas, puedo decirte, estas 2 niñas son, o sea, no son niñas, o sea, son embriones femeninos que tienen el gen, o sea, porque también hay que diferenciar un poquito, por eso es todo ese contexto ético y moral que tenemos que platicar, pero ese embrión tiene el gen, entonces y también el hombre, porque también el hombre hay un riesgo de cáncer de mama si tiene el BRCA alterado, pero entonces podemos decir, y con eso decir, oye, mira, esto es lo que hay, y tú como padre puedes tomar las decisiones alrededor de una asesoría ya completamente dirigida. Pues parece que hay muchísima información nueva, pues que obviamente los tratamientos dependen mucho de cada persona, ¿no? O sea, como que ahorita yo tenía muchas preguntas como muy específicas que creo que la respuesta para casi todas es depende del caso, ¿no? Y todo, o sea, como que muchas veces depende del caso. Pero ¿qué información creen que deberían de tener, pues en general la gente previo a llegar a un punto en el que ya tengo 2 días o una semana para tomar esta decisión? O sea, como que qué es como lo básico, cómo podemos hacer para que esta información, o sea, como que la gente se pueda, o sea, las personas que llegan a estos tratamientos puedan tener como más información como para poder por lo menos hacer las preguntas correctas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que se pueden hacer con tu doctor una vez que llegas si te preocupa el tema de fertilidad, una vez que llegas a tu primera consulta, ¿no? O que por lo menos no te dé pena, o sea, creo que a mucha gente tal vez le pasa decir, híjole, estoy apenas viendo si voy a sobrevivir y qué pena preguntar sobre mi futuro, sobre mi fertilidad, ¿no? Y creo que pues es súper válido preocuparte por tu fertilidad, aunque parezca que el tema del cáncer está en una balanza en donde es más importante, ¿no? Como o sea, el sobrevivir, Entonces, o sea, pues, ¿qué podrías decirle como a alguien que tal vez está apenas empezando ese proceso, que está en esta situación que nos platicaba un poco, ¿sabes? Pues es muy, muy compleja la trayectoria de las pacientes con un diagnóstico de cáncer porque pues son muchos temas los que les preocupan. Yo creo que ayuda mucho ir anotando todas las dudas porque definitivamente no se puede hablar de todo en una misma consulta. Es muy abrumador toda la información que se les da y pues a veces se dejan de lado otros temas que se creen que no son muy importantes. Idealmente, pues yo creo que si pudiéramos planear, ¿no? Eso sería lo mejor, como en todo, si pudiéramos planear cuando queremos acercarnos a ver cómo están nuestros ovarios y la reserva, eso pues nos ayudaría a tomar mejores decisiones, pero pues yo creo que hacia allá deberíamos de ir, sobre todo si ahora las mujeres queremos tener hijos más grandes, pues ir preparándonos para que eso se pueda lograr y no es al revés, ya tengo infertilidad y ahora qué hacemos hacia atrás, ¿no? Y me imagino que pues así como en oncología hay muchas cosas que pueden prevenir el preservar, más bien prevenir tener cáncer, pues también se puede prevenir de alguna forma tener infertilidad, aun cuando se tiene un tratamiento oncológico o un diagnóstico de cáncer. Pues sí, yo creo que, como dice la doctora, creo que eso de anotar todas las dudas que se vengan a la mente, en mi experiencia personal, creo que me ha ayudado bastante. En todo momento a mí me surge una duda y la anoto, ¿no? Y entonces llego a mis citas y saco el celular y la nota, ¿no? Tengo todas estas dudas y las pregunto. Entonces sí, eso ayuda bastante. Hay cosas que desconoces y que no te causan duda, ¿no? Pero el hacer eso sí creo que ayuda bastante. Y sí, sientes miedo, sientes necesidad de muchas cosas. El tema psicológico creo que para mí fue fundamental. O sea, desde el día 1 yo dije, necesito una tanatóloga, ¿no? Y eso me ayudó bastante, aunque a lo mejor ayuda el carácter y muchas otras cuestiones, pero esa contención que yo tuve me ayudó muchísimo en todo este
proceso, que a mí en lo personal lo que más me afectó creo que fue justo el tema de cuando a mí me dijeron probablemente no vayas a ser mamá. Ese fue un tema para mí como de los más delicados en todo este proceso. Y el segundo, ya estando en quimioterapia, la pérdida del cabello. Para mí fue algo muy impactante, o sea, ni siquiera me decían, pero es que el seno, o sea, perdiste un seno, o sea, es que el cabello, o sea, no me impactó tanto verme sin un seno como cuando, y no por no tener el cabello, sino la manera en que se empieza a caer es impactante, o sea, no te lo imaginas, ¿no? Hasta que pues ya lo vives. Y para mí ese tema psicológico creo que fue importante para esos dos puntos que creo que fueron como los más complicados. Y ya en el Inter pues yo metí algunas otras cosas que dije tengo que pues tomar lo bueno de esto y dentro de toda esta tragedia que se pudiera ver así, pues sacarle lo mejor que pueda, ¿no? Entonces era de, pues ocupo turbantes, bueno, pues me voy a poner colores divertidos porque así quiero, ¿no? Y hice una sesión de fotos, por ejemplo, básicamente desnuda, y temas así que yo fui haciendo para reinventarme, ¿no? Sí, claro, y creo que justo lo que dices, ¿no? Y creo que tenemos muchísimo avance que hacer y también lo hablaron los doctores en tratar pues cualquier tratamiento médico de una manera mucho más integral, ¿no? No solo es el tema médico, sino pues, o sea, la parte psicológica, el que se hablen entre los diferentes médicos de diferentes especialidades. Aquí tenemos, por ejemplo, para cualquier paciente, y no, obviamente no solo si es una paciente que está pasando por un tratamiento oncológico o que tiene un tema oncológico, sino que cualquier paciente de fertilidad, pues tenemos psicología, nutrición, acupuntura, es un tema que psicológicamente siempre es fuerte, ¿no? Sea por tratamientos oncológicos o no. Entonces, pues este tema que dices de pues, que sea muchísimo más integral los tratamientos, qué importante es y pues estar como muy informados de qué pasa con tu cuerpo, cómo afectan otro tipo pues de ramas de la medicina dentro de tu tratamiento, ¿no? Entonces, pues qué padre y qué suerte también que pudiste estar lo suficientemente informada en el momento que tenías que tener esa información, porque también creo que en este momento, pues hasta es un tema casi que de suerte, ¿no? Le hablaste a tu ginecólogo y te dijo que habían estas posibilidades y si no, pues no hubiera, o sea, no hubiera podido no se hubiera dado esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues qué padre que tuviste la oportunidad y de verdad gracias también por venir a platicarlo y que mucho más gente se informe y tenga la misma oportunidad que tú tuviste en ese momento, ¿no? Y te quería hacer igual una última pregunta para cerrar. Hablaste al principio de tu familia, ¿no? Y de cómo reaccionó desde al diagnóstico de cáncer de mama como al tema de quiero tomar esta decisión sobre mi fertilidad. ¿Qué le dirías a otras familias de personas que estuvieran pasando lo mismo ahora que ya pasó este tiempo, ¿no? Que ya supiste, o sea, ¿cómo te sientes ahorita y qué le dirías, o sea, como a las familias de gente que está pasando por lo mismo que tú y que le va a tener que decir a sus mamás y no a sus hermanos, oigan, esta es mi decisión? Pues creo que de entrada hay que estar completamente segura de la decisión que tomas y pues tener como esa confianza, ¿no? De la decisión que estás tomando. Y a las familias, pues, que no hagan, obviamente, cáncer, catástrofe, ¿no? Pero creo que es importante también como mantener esa calma y justo escuchar qué quiere la persona que lo está viviendo, ¿no? O cómo lo está sintiendo, qué emociones tiene y qué es lo que quiere ella, ¿no? O él, el paciente, bueno, en este caso pues de fertilidad y específicamente de cáncer de mama, pues ella. Pero creo que no es entendible y yo en su momento dije, ok, entiendo el miedo de mi mamá, ¿no? De que se va a morir mi hija, pero creo que hay
como un límite en el que, bueno, ya tienes que respetar la individualidad de la otra persona y yo creo y siempre digo que mi proceso ha sido perfectamente bien diseñado a pesar de la circunstancia y hasta este momento no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Creo que puede ser peor que me digan, estás en óptimas condiciones para poder usar los óvulos, ¿no? Y decir, es que no los hice, no hice preservación, ¿no? Dije, en cambio, si los tengo y no los uso, ok, no los uso, ¿no? Pero lo hice en su momento. Entonces, pues creo que es pensar en qué quiere uno. Y a veces es complicado lidiar como con la familia y con temas, o sea, es imposible evitar que transgredan a lo mejor esos límites. Entonces, sí les diría, procuren no transgredirlos, pero creo que más bien está en uno, ¿no? Que sí es un golpe emocional muy fuerte, pero justo el buscar un tema integral y una fortaleza emocional y mantenerte enfocada en lo que estás, creo que ayuda bastante. Qué padre, Saret. Pues creo que cierras de una manera perfecta. De verdad, mil gracias a los tres por venir a platicar de este tema tan importante, tan delicado y que hay tan poca información. Ojalá que esta plática le ayude a muchas a poder tomar mejores decisiones.